Estamos siguiendo con nuestra serie de estudios sobre el sufrimiento y la Biblia. Estamos viendo lo que la Biblia nos enseña sobre el sufrimiento, lo que la Biblia nos muestra sobre cómo sufrir, cómo debe sufrir un creyente, cómo debe ver el sufrimiento un cristiano, cómo debemos entender ese sufrimiento, cómo debemos pasar por ese sufrimiento. Hemos visto ya varias cosas. Y el título de la enseñanza de hoy es el siguiente: cielo, infierno y el sufrimiento. Cielo, infierno y el sufrimiento. Y lo que pretendemos esta tarde es entender tanto el cielo como el infierno, cómo afectan a nuestra manera de sufrir. Y yo espero que al final de la lección, si estamos atentos, que ya me han dicho que este domingo los móviles sonaban bonito, que este domingo hasta el predicador invitado tuvo que llamar la atención a la iglesia, y no hay nada que le guste más a un pastor que le digan esas cosas. Pero bueno, por otro lado me dijeron que era un invitado, que no era un miembro de la iglesia. Eso espero. Pero hermanos, lo que sí que es cierto es que espero que todo lo que aprendamos esta tarde lo apliquen a su vida. Porque hay una cosa que me he dado cuenta: en Caminando por Fe hemos dado palabra año tras año en cantidades abundantes. Los martes tenemos 1 hora y media de estudio, los jueves tenemos como media hora de devocional también antes de la oración, y los domingos mínimo 1 hora de sermón. Pero lo que me he dado cuenta es que la gente llena sus cabezas pero no aplica esa palabra. Y te digo algo: sana doctrina que no se aplica, de nada vale. De nada vale. La palabra que Dios te pone cada día como un manjar para que te alimentes es para que la vivas, no para que la escuches. No para que la escuches solamente. Así que prestad atención, pero sobre todo buscad en Dios poder vivir estas palabras. Y vamos a empezar hoy con 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13. 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13. Dice así la palabra del Señor: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Repito el versículo: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. El apóstol Pablo a los tesalonicenses les acaba de decir una cosa muy importante: no ignoréis, no hagáis caso omiso sobre los que duermen. Y cuando habla sobre la expresión sobre los que duermen, se está refiriendo a las personas que ya han muerto en el Señor. A personas que Pablo está llamando sobre los que duermen, está hablando de personas que ya han muerto, personas que han fallecido. En la lectura que hacemos normalmente el día de la Cena del Señor, Pablo también usa esa expresión cuando dice: por eso hay muchos débiles entre vosotros y muchos duermen, usando esa expresión para referirse a gente que ha muerto. Y Pablo está diciendo que no debemos ignorar acerca de los que duermen para no entristecernos como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Existen personas que no tienen esperanza, que viven sin esperanza, que no saben lo que les deparará el futuro y mucho menos no saben lo que les deparará la eternidad. Y esa vida sin esperanza afecta a su vida diaria. Hay personas que creen que la muerte es el fin de todas las cosas. Hay personas que piensan que cuando mueren todo se acaba. Y por eso cuando llegan las enfermedades graves o cuando llega el sufrimiento de algún tipo, se desesperan pensando que pueden ser sus últimos momentos de vida. Muchas personas así viven su día a día, como si fueran sus últimos instantes de vida, pero no así los creyentes. Porque nosotros, como Pablo dice, no somos como los demás que no tienen esperanza. El creyente tiene una esperanza. En medio del cáncer, en medio de cualquier enfermedad terminal, en medio de estar agonizando en la cama de un hospital en los últimos momentos de nuestra vida, nosotros podemos encontrar paz porque tenemos una esperanza. Imagínate esto. Imagínate un partido de fútbol, la final de la Champions.
un Barça-Madrid, y tú la estás viendo y no sabes cómo va a acabar. Hay muchas personas que durante ese partido se comerían las uñas, no podrían ni comer de los nervios, personas que estarían atacadas. Así es como vive el mundo, en una constante incertidumbre, con nervio, irritado, pasando miedo, porque para ellos no saben lo que va a pasar al final de todo. Pero ahora imagínate que estás viendo un partido, pero que no es el partido del día, sino que es la final de la Champions, pero que tu amigo te la ha grabado. La estás viendo al día siguiente y empiezas a verla, pero ya sabes que ese día ganó el Barça. Ya ves el partido de otra manera. Aunque el Madrid empiece ganando 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, si tú sabes que al final gana el Barça, tú estás tranquilo mientras ves ese vídeo, porque sabes el final. Es como una película. Las películas, por ejemplo, de intriga, son buenas para verlas solo una vez. Porque es bueno ese momento de intriga durante el thriller. Pero al final, vale, cuando ya sabes cómo acaba y te vuelven a poner la película, en esos momentos que tú sabes, ¿lo matarán o no? ¿Los secuestradores la devolverán o no? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Quién va a ganar la guerra? Y tú estás ahí lo puedes a pasar mal, pero cuando te pones esa película otra vez, que ya sabes el final, no tiene gracia ninguna. Pues así es nuestra vida, hermanos. Nosotros ya sabemos cómo acaba esta película. Nosotros ya conocemos el final de este partido. Nosotros no estamos viviendo un partido de fútbol del que no sabemos el resultado. Y nosotros no estamos viendo una película de la que no conocemos el final. Nosotros sabemos cuál es nuestro destino en Cristo. Y hay gente que vive su día a día comiéndose las uñas, alterado, afanado, sufriendo, como si no supiera lo que va a pasar mañana, como si su vida acabara en esta tierra. Hermanos, ¿saben qué es lo triste? Que hay gente que dice que es cristiana, pero vive su día a día como mundanos. Y no estoy hablando de falta de santidad, Puede ser que cuiden su santidad, puede ser que no den lugar a las pasiones, pueden ser que no den lugar al pecado, pueden ser que luchen con muchas cosas, pero me refiero que viven como el mundo porque viven afanados, viven preocupados, viven sin paz. Un creyente no puede vivir sin paz. Un creyente puede pasar una mala noche, pero no puede pasar una semana sin dormir. Un creyente no puede estar comiéndose las uñas por ansiedad. Un creyente no puede vivir afanado, ansioso, preocupado constantemente cuando ya sabe que hay un soberano Dios que gobierna su vida. No podemos seguir viviendo como si nuestra vida estuviera soltado en medio del mar y a ver dónde nos lleva la tormenta. Nosotros sabemos que vamos a puerto seguro. Cuando las cosas se tuercen en la vida del creyente, el mundo dice, a ver qué pasa, pero el creyente tiene una confianza. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y eso tiene que dar paz, eso tiene que dar tranquilidad. Nosotros debemos vivir, incluso en medio del dolor, de una forma más sabia que el mundo. La Biblia habla de vivir sabiamente. Mira, Salmo 90, versos 10 al 12 dice así: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos, mira lo que dice el salmista, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista dice, debemos vivir sabiamente. Debemos vivir con sabiduría. Y una persona que anda afanada, preocupada, ansiosa, esa persona que tiene un problema y hace cadenas de oración por todas partes, lo cuenta a 300.000, se desahoga por WhatsApp con 800.000 personas, que tiene un problema y a los 2 días media España sabe ese problema. Esa persona no es sabia, esa persona es necia. Esa persona es necia, no descansa en el Señor, no descansa en el Señor. Y hermanos, os digo una cosa. La iglesia moderna, y lo digo más, soy pastor de Caminando por Fe, en general son muy humano-dependientes. Humano-dependientes. La Biblia dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros. La Biblia dice que debemos reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Somos cristianos y como iglesia debemos apoyarnos. Pero hay gente que solo hace eso.
Hay gente que solo busca apoyo humano, pero la Biblia constantemente habla en los salmos y en muchos pasajes que nuestra roca es Dios, que mi confianza es Dios, que mi baluarte es Dios, que mi seguridad está en Dios, que mi refugio es Dios. Hermanos, los hermanos son una alternativa, pero Dios tiene que ser la prioridad. Y hay gente que corre a los hermanos, busca consuelo humano, busca abrazos humanos, y está muy bien, pero no busca refugio eterno. No busca al Todopoderoso. Y ¿sabes qué te digo? Que los humanos no sirven para todo. ¿Saben qué te van a decir los hermanos? Ora, ten fe, confía en el Señor. Es lo que te van a decir los hermanos. Cuando vas al ser humano, el ser humano solo te puede mandar a Dios. Tengo este problema familiar, tengo este problema de salud, tengo este problema financiero. ¿Ves a Dios? Ora, ten fe. Muchas veces nos ahorraríamos el camino. Donde el ser humano puede ayudar, gloria a Dios, nos debemos ayudar, pero hay cosas que el ser humano no puede hacer. Como mucho te puede acompañar en oración. Y si yo ya sé que lo único que puede hacer mi hermano es mandarme a orar con fe, pues yo ya directamente voy a ir a la fuente. Voy a orar con fe. Hermanos, yo tengo problemas en mi vida, muchos, y tú también, pero no vengo cada domingo a contarlos, no porque sea más fuerte que tú. Es que tú eres más fuerte, no. Es que tú eres más espiritual, no. Es que no me puedes ayudar. Es que en mis angustias no puedes ayudarme. Es que en mi depresión no me puedes ayudar. Lo único que vas a decirme es, pastor, voy a orar por ti. Y te lo agradezco de corazón. Pero entonces, ¿para qué ponerte esa carga que tú no puedes tampoco llevar? Voy a llevarla a la fuente de mi gozo, a la fuente de mi paz, a la fuente de mi seguridad, a la fuente de mi salvación. Y voy directamente al Señor. Son cosas que cuando uno madura en la fe las aprende. Pero no es normal que haya personas que lleven años y años en el Señor y sigan así. Y sigan de esa manera. Nosotros conocemos el final de nuestra historia. Nosotros no importa cómo esté siendo estos días. No importa cómo vaya el partido nuestro en el minuto 30. Aunque parezca que nos están goleando, nosotros sabemos que va a llegar el gran día. Y Jesús ha vencido. Y que lo que nos espera es gloria eterna. Cuando pensamos en la eternidad y no en el presente, cuando conseguimos mirar la eternidad y no solo lo que pasa ahora, encontramos paz, encontramos consuelo, encontramos seguridad, encontramos confianza. Hay muchos que solo veis el hoy, el ahora y la tierra y no sois capaces de mirar arriba. No sois capaces de mirar arriba. La palabra del Señor habla constantemente de mirar arriba, de poner los ojos hacia arriba, de mirar a lo eterno, de no mirar las cosas terrenales que son pasajeras, sino mirar las celestiales que son eternas. Y muchos de vosotros vivís angustiados porque solo ponéis los ojos en las cosas de la tierra. Solo estáis preocupados por el hoy, por el ahora, por lo que me pasa en este lugar, en este preciso momento. Si empezarais a mirar más la eternidad, si empezarais a mirar más al Señor, encontraríais paz. Encontraríais paz. Y es lo que yo pretendo hacer ahora. Yo pretendo que miremos un rato al infierno y miremos un rato al cielo. Y te digo una cosa, vamos a encontrar paz en los dos sitios. Vamos a encontrar paz pensando en el infierno, porque el creyente tiene que pensar en el infierno. No porque vaya a ir ahí, pero existe. Y vamos a encontrar paz pensando en el cielo. Nosotros sabemos una cosa. El cielo y el infierno existen. Y pensar en ellos nos consuela. Vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a hablar un poco del infierno. Muchas personas hoy dicen y se han levantado contra esta realidad. Personas quizá como los testigos de Jehová que niegan la existencia de un lugar llamado infierno y otras sectas. Muchos pensadores hoy creen que el infierno es un lugar que no existe. Tuercen la escritura, niegan la escritura, forman nuevas religiones y falsas sectas para afirmar que la realidad de un Dios de amor y el infierno no es compatible. Escucharás a mucha gente decir cómo un Dios que dice que es bueno hace un lugar como el infierno. Eso es imposible. Eso es imposible. Pero vamos a preguntarnos algo. No que tiene lógica para mi mente humana, no que piensa mi corazón y no que dicen las religiones.
Vamos a preguntarnos qué dice la Biblia y vamos a ver si el infierno existe. En primer lugar, Mateo 8:12. Pero los hijos del reino, y os daréis cuenta que quien más habló del infierno en la Biblia, ¿sabéis quién es? Jesús, el Dios de amor. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, nadie habló tanto del infierno en la Escritura como Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 12 dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Jesús menciona un lugar donde unas personas serán arrojadas. Ese lugar está en las tinieblas y ahí es un lugar que dice que es de mucho sufrimiento. Y lo describe como el lugar donde será el llanto y el crujir de dientes. Segunda realidad, Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, ese lugar del que hablaba antes, también dice que es un horno de fuego. Marcos 9:43. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. ¿Al fuego cómo? Inextinguible. ¿Qué significa inextinguible? Que no se extingue. ¿Qué es algo que no se extingue? ¿Que dura cuánto? Para siempre. Un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento, donde va la gente que pertenece a las tinieblas, donde hay fuego constante y para siempre. Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Me parece que Jesús está dejando cosas claras. Me parece que como dicen ellos que el Hades y el infierno se refiere a la tumba, yo no veo a la gente a no ser que los incineren mucho fuego ahí. Porque claramente ahí hay lloro, hay crujir de dientes, ahí hay un fuego que no se extingue, hay un gusano que no se muere. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos es una expresión bíblica que se utiliza muchas veces para decir eternamente. Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Es lo mismo que decirte Dios es el mismo para siempre. Y dice que el humo de su tormento, hay un lugar que yo creo que es el mismo, de fuego eterno, de dolor, lloro, crujir de dientes, de tormento. Dice que ese lugar de tormento, el humo de ese lugar asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre, describiendo otras personas que irán a ese lugar. ¿Qué más? Segunda de Tesalonicenses 1:9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, voy a decirte algo. Hay 3 versiones, 2 falsas y una real. Versión número 1. El infierno no existe. Versión número 1 y falsa, el infierno no existe, como dicen muchas falsas sectas y religiones. Número 2, hay algunos que creen que es un lugar de castigo temporal, pero que al final Dios acabará con eso, fulminará a esas personas y solo habrá un lugar de gozo eterno. Pero la realidad es la versión número 3, la versión cristiana, la versión que ha habido históricamente en la Iglesia de Cristo y la versión bíblica, no definida por los apóstoles, sino definida por el propio Jesús. Un lugar de tormento, de castigo, de fuego y eterno. Y eterno. Déjame decirte algo, hermano y hermana. Si tu padre o tu madre o tu hijo o tu hija, al que tanto amas, no se convierte, no va a acabar su vida en esta tierra, va a ir a un lugar de castigo eterno. El infierno es real. El infierno es real. Y mucha gente dice que los cristianos usamos esto para que la gente se convierta. Pero nadie se convierte al Señor por miedo. El mensaje nunca ha sido huir del infierno, el mensaje ha sido créete el Evangelio. Pero el infierno es real.
Es más, si tú solo sigues en la iglesia creyendo que por estar en la iglesia vas a evitar el infierno, ya te digo que no, es necesario nacer de nuevo. Si lo único que te impulsa a ser buena persona es miedo de Dios o miedo del castigo eterno, no has nacido de nuevo. Si lo único que te impulsa a vivir en santidad es miedo del castigo eterno, no has nacido de nuevo. Porque ningún verdadero creyente camina con miedo. Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Ningún creyente puede decir, yo tengo miedo de irme al final al infierno. No. Yo soy hijo de Dios, con mis defectos, pero sé cómo vivo. Sé que busco al Señor, sé que amo a mi Señor, sé que quiero honrar a mi Señor. No necesito estar en la iglesia, lo busco en mi casa, lo busco en mi intimidad, lo busco con mi familia. Soy un hijo de Dios con mis defectos, pero lucho con el pecado, lucho por honrar al Señor. Yo no vivo con miedo. Yo no vivo con miedo. No hay nada peor que los creyentes que viven como el mundo. ¿Tú eres salvo? Ay, no sé, nadie lo sabe, ¿no? Yo lo sé. Y eso no es ser creído ni prepotente ni arrogante. Se llama seguridad de salvación. Dios me ama, he creído en su nombre, me ha redimido, me ha hecho nueva criatura. No soy lo que seré mañana, pero no soy lo que era ayer. Dios está transformando mi vida. Y lo va a seguir haciendo, porque el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Dios no me va a soltar. Soy salvo. Y si tú no tienes esa certeza, algún problema hay en ti. O en el fondo sabes quién eres en la intimidad, o en el fondo sabes que no buscas a Dios en la intimidad, pero por eso puede haber duda. Pero hermano, alguien que sabe que a pesar de sus luchas, busca al Señor, lee su palabra y se deleita, vive una vida de oración, aunque le cueste, pero lo intenta. Intenta obedecer sus mandamientos, tiene comunión con la iglesia. Oye, esa persona debe estar segura, porque quien nos impulsa a eso es el Señor. Claro, si eres una persona de las muchas, porque serán muchos los que se perderán y pocos los que se salvarán, de las muchas, que solo va a la iglesia, pero fuera es otra cosa, tú claro que es normal que tengas dudas, porque tú no eres salvo. Y puede haber otra cosa, puede ser que seas salvo y estés pasando por un mal momento espiritual. Puede ser que seas salvo y que hayas tropezado en el pecado, y eso te ha hecho entristecer al espíritu y eso te hace sentir poco hijo de Dios. Te puedes estar sintiendo como se sintió el rey David después de hacer lo que hizo con aquella mujer. Porque el rey David en un salmo dice, devuélveme el gozo de tu salvación. El rey David tuvo un momento en su vida en que no se sentía salvo, en que no se sentía seguro en el Señor, porque sabía que había fallado a Dios, pero Dios lo restauró. Un hijo de Dios puede llegar a comer algarrobas con los cerdos, pero no se queda con los cerdos. El hijo pródigo dejó de ser hijo. El padre lo llamó bastardo. Un hijo es un hijo, hasta la muerte. Tú puedes romper un papel que diga esa mujer ya no es mi mujer. Legalmente en la tierra puedes hacer un documento que diga no es mi mujer, me divorcio. Pero nunca vas a hacer un papel que diga ese no es mi hijo. Puedes no pagarle la pensión, puedes no visitarlo nunca y puedes hacer que no existe, pero tienes un hijo y va a ser para toda la vida. Los hijos son hijos para siempre. Los hijos de Dios también. Los hijos de Dios también. Pero volviendo al tema, el infierno es real. El infierno es real. ¿Qué dice el infierno sobre Dios? Esa es otra pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué dice el infierno sobre Dios? Para muchos, para los que no son creyentes, para los que odian a Dios y usan el infierno como excusa contra Dios, te dirán que Dios entonces es un tirano, que Dios entonces es muy macabro para hacer sufrir eternamente a una persona. Pero ¿qué es la realidad? Es esta. ¿Va al infierno alguna persona que se arrepienta de sus pecados y busque caminar con justicia? Ahora te digo una cosa, ¿sería Dios bueno y justo si los asesinos, los violadores, que han vivido toda la vida robando como los políticos, no se arrepienten y encima van al cielo? Voy a decirte una cosa,
Si tú llega tu hija con un llanto a casa fuerte, llorando, mal vestida, sucia, y tu hija te dice con la voz rota que la acaban de coger 3 hombres y la acaban de violar, pero te dice que el juez ha sido tan bueno que ha decidido soltar a los hombres porque es bueno, ¿tú qué dirías de ese juez? ¿Aceptarías su decisión? Imagina que llega alguien y dicen, mira, tu marido iba por la calle y ha pasado un chico en moto y le ha disparado y lo ha matado. La policía lo ha cogido, lo ha llevado a un juez. El juez le ha dicho, ¿te arrepientes de esa vida? No, a mí me gusta ser así, es lo que hay. Bueno, pero ¿sabes qué? Pero como yo soy tan bueno, te doy otra oportunidad, sé libre. ¿Te parecería bueno? Entonces, ¿cómo me va a parecer bien a mí que personas que viven toda la vida pecando contra un Dios santo, al final no se arrepientan, hayan querido vivir en sus pecados a pesar de que se les diga arrepiéntete, y encima al final Dios diga, pero ¿sabes qué? Da igual, yo soy muy bueno. Dios es amor, Dios es bueno, pero Dios no puede dejar de ser justo. Y eso no sería un juez justo. Él debe condenar la maldad. Él debe condenar el pecado. Dios no es indiferente al pecado y el infierno es la evidencia de ello. El infierno no es la evidencia de que Dios es malo. El infierno no es la evidencia de que Dios es un castigador, un torturador o un macabro ser. El infierno es la evidencia de que Dios es justo y toma el pecado en serio. A Moisés en Éxodo 34 le dice que Dios no dejaría ningún culpable sin castigo. No dejaría ningún culpable sin castigo. Nada se esconderá bajo la alfombra. Nada se esconderá bajo las sábanas. Todo pecado que se ha hecho oculto y no ha tenido arrepentimiento tendrá consecuencias eternas. Así que yo te aviso, si estás hoy aquí y haces cosas fuera que no debes hacer, yo no te veo, Te puedo poner hasta mañana de diácono o pastor porque no te veo. Porque hay gente que, un Oscar, un Oscar podrían ganar. Si se dieran Oscar en el mundo evangélico, muchos lo podrían ganar. Pero te digo una cosa, me engañarás a mí y engañarás a la iglesia, pero arderás en el infierno. Y no deberías temerme a mí. No debería darte miedo que el pastor vea tu estado de Instagram. Oye, quita esto que el pastor me sigue y lo puede ver. Oye, quita. No debería darte miedo eso, debería darte miedo el que ve todo. El que no necesita que se publique en Facebook, en Instagram o en WhatsApp, en ningún estado. El que ve lo que hacemos a oscuras. El que ve lo que hacemos bajo las sábanas. El que ve lo que hacemos en la intimidad. No temáis a aquellos que pueden matar la carne. Temed a aquel que puede mandar vuestra alma al infierno. El infierno es real y no es la muestra de un Dios malvado, es la muestra de un Dios justo. Es la muestra de un Dios justo, porque hay políticos que viven como reyes, con grandes casas, grandes coches, comiendo de lujo a costa de la opresión del pueblo. Como hablábamos de Maduro, ojalá se arrepienta, pero si no se arrepiente, lo justo es que arde en el infierno, porque con todo lo que ha hecho a esa nación, si no se arrepiente y Dios no lo castiga, Dios no sería justo. Dios no puede dejar al malvado sin castigo. Entonces, ¿cómo afecta nuestra vida hoy? ¿Cómo afecta eso a nuestro dolor hoy? Pues de una manera muy sencilla. Que cuando a mí me provocan sufrimiento, que cuando alguien me lastima y me hace algo malo, que cuando alguien me traiciona y me hace algo malo, que cuando la gente opresora, los ladrones, los asesinos, los secuestradores, empiezan a hacer cosas que a veces llegan a nuestra vida y nos hacen sufrir, saber que un día se hará justicia, a mí me da paz. Porque a mí no me daría paz ser el padre de esa niña que la manada violó y que diga, no, en 2 años salen de prisión. A mí eso no me da paz.
A mí no me daría paz ser la mujer de ese policía español al que un vendedor ambulante le clava un cuchillo y saber que ese vendedor no va ni a la cárcel. A mí no me daría paz saber que vivo en un país que cada día está más sumergido en la violencia, en un país donde se vivía muy bien, pero cada día estamos más pobres porque la gente está viviendo de ayudas y subvenciones que no necesita, cobrando en negro sin pagar impuestos, saqueando este país, pagándolo nosotros con nuestros impuestos, y cada día experimentar más pobreza y saber que esa gente nunca se hará justicia con ellos. A mí eso no me daría paz, pero ¿sabes qué me ayuda a respirar y decir que un día se hará justicia? Que un día se hará justicia. Y eso me ayuda en medio del dolor. Cuando la gente te habla mal de ti, cuando la gente te traiciona, cuando la gente trama mal contra ti, a mí lo que me da paz es saber que Dios ve todo y un día hará justicia. Pastor, fulanito dijo esto de usted. Pastor, fulanito dijo aquello de aquí. Pastor, yo no voy a ir a hablar con fulanito. No voy a ir a cantarle las 40 a fulanito. No voy a ir a vengarme contra fulanito y mucho menos voy a pagar el mal con mal. Yo voy a descansar en la justicia de Dios. Dios lo ve. Él es mi justicia. Cuando yo pienso en el infierno y paso momentos de dolor por las injusticias que pasan a mi alrededor, yo pienso que un día Dios hará justicia. Porque cuando las cosas no salen bien, nuestro corazón clama justicia. Si alguien roba mi casa, si alguien asalta mi casa y el ladrón sale impune, ¿a ti qué te pasa cuando te dicen, mira, me acaban de robar la cartera en el móvil, la cartera en el bolso, en el metro, me acaban de quitar el móvil andando por la calle? ¿Qué clama tu corazón? Justicia, eso es injusto. Yo no robo, yo no le hago nada a nadie, ¿por qué me roban? Y encima sabes que esos carteristas no los cogen. A lo mejor los cogen una vez, pero ya han robado 300. Da rabia. Y eso es normal, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, de un Dios justo. Y por eso nuestro corazón quiere justicia. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios justo. Y en el fondo queremos justicia. ¿Y qué pasa en medio de todo eso? Que yo encuentro paz sabiendo que si no en esta tierra, en la eternidad habrá justicia. Nadie estará en el infierno sin merecer estar en el infierno. Dios no manda al infierno personas por gusto. Dios castiga con el infierno personas que lo merecen. Y puede ser mi madre, ¿eh? El problema es que los humanos hemos bajado la santidad hasta un punto que creemos que el infierno debe ser solo para violadores, dictadores y asesinos. Pero el problema es que debemos medir la santidad y los valores de lo bueno y lo malo, no con nuestra vara moral de medir, sino con la vara de Dios. Y para Dios una mentira también es pecado. Y para Dios robar una manzana en el supermercado es pecado. Y para Dios esas cosas que para ti dices, pero son pequeñas, para Dios no. Y espero que tú no seas de esos cristianos que viven diciéndole a la gente, eso no pasa nada, eso no pasa nada, eso no pasa nada. ¿Sabes cuál es el cartel que habrá en la entrada del infierno? No pasaba nada. No, pero por esto no pasa nada. No, esto es una tontería, déjalos chicos. No, chicos, mira, en vuestro noviazgo lo único prohibido es la penetración. Todo lo demás ahí, sobaos, besaos, meteos la lengua hasta la garganta, eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Jesús dice que si miramos y deseamos ya hemos adulterado y tú le dices a un chaval que la frote, la bese con intensidad y que no pasa nada. Ay, pobrecitos, que os vais a encontrar con Satanás y os va a decir, ¿qué pasó? Y tú dirás, yo pensaba que nada. Hermano, nadie va a llegar al cielo y Dios le va a decir, mira, me tomaste muy en serio. Pero puede ser que algunos no lleguen y Dios les diga, ¿sabéis qué pasa? Es que no me tomaste suficientemente en serio.
Cuando alguien te diga, eres muy religioso, tú dile solo una cosa: prefiero pasarme de la raya que quedarme corto. Prefiero hacer de más que no hacer nada. Hermano, si mañana Dios me dice, Juanma, ¿por qué te privaste de eso? No pasaba nada. ¿Qué he perdido? ¿Eso? ¿Eso? Todo es basura con tal de alcanzar a Cristo. Eso no pasa nada, Señor, no importa. Comparado con lo que era estar contigo, eso no era nada. Pero es peor si Dios te dice, ¿por qué hacías eso, eso y eso? Que para mí eso no era correcto. Y lo hacías siempre, eso es practicar el pecado. Señor, pero en tu nombre, no, yo no te conocí. Cuidado, el infierno es un lugar donde Dios hará justicia. Y me hace estar seguro en medio del sufrimiento, porque yo sé que Él hará justicia. Porque lo peor que podría haber en el ser humano es querer hacer su propia justicia. Hermano, no hay nada más peligroso que cuando un ser humano quiere hacer su propia justicia. Que cuando un ser humano toma las riendas de la situación y decide arreglarlas por sí mismo. O cuando un ser humano se quiere vengar. Mira lo que dice Romanos 12, 17 al 19. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Ya, es que me han hecho, nunca os venguéis vosotros mismos. Ya, pero es que ha dicho, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Mira lo que vamos a dar lugar, ¿a la qué? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza le corresponde al Señor. La justicia le corresponde al Señor. Él ha prometido un día, todo y todos serán juzgados con justicia. Incluso aquellos que nos han causado mal, si no se arrepienten de sus pecados y corren hacia Dios, experimentarán la ira del Señor por toda la eternidad. Por eso, cuando nosotros miramos al infierno, no lo vemos como un lugar de castigo para los buenos, sino un lugar de justicia para los malos. Un lugar de justicia para los malos. Nadie, absolutamente nadie, que se haya arrepentido de sus pecados, que haya abandonado su pasada manera de vivir y que haya depositado su fe y confianza en Cristo, terminará allí. Nadie. Si te arrepientes de tus pecados y has creído el Evangelio, si has dado la espalda a tu pasada manera de vivir y ahora vives en obediencia a Dios, tú no terminarás allí, puedes estar tranquilo. Pero aquellos que se han deleitado en el pecado y no se han arrepentido, los malvados, los que cometen iniquidad, ellos arderán en el infierno. Por eso no necesitamos ir a las calles a decir a la gente, Jesús te ama. Debemos decir mucho más que eso. Debemos decir, vas a ir al infierno si no te arrepientes. Es el lugar que te espera. Es el lugar. Por eso el infierno nos ayuda a soltar la amargura, a soltar el resentimiento, a soltar la rabia, porque sabemos que un día se hará justicia. Se hará justicia. Señor, no es justo. Los pobres pagamos nuestros impuestos y los políticos ricos roban incluso. Pero ¿eso para qué? Me da mucho coraje cuando veo a los cristianos en las redes amargados contra la política, contra todo. Viven amargados ahí contra todo. Parece que se les ha olvidado que Dios hará justicia. Pero Dios no ha prometido que la hará aquí. Ha prometido que la hará un día. Por eso digo que mirar al infierno me da paz, porque para mí el infierno es el lugar de la justicia de Dios. Y yo sé que todo malvado, ladrón, violador, que no se arrepiente, va a terminar en ese lugar. Pero también, cuando yo veo cómo es ese lugar, cuando yo veo lo que hemos dicho al principio, que es un lugar de tormento eterno, donde el fuego no se apaga, donde hay lloro y crujir de dientes, también mi corazón tiene misericordia y no lo deseo para nadie. Por eso incluso soy capaz de orar para decir, Señor, prefiero que se arrepienta. Porque hermano, yo no le deseo el infierno a nadie. Ni al peor de los asesinos.
un lugar de tormento eterno. No lo deseo, no lo deseo. Cuando yo pienso en el infierno y pienso en la justicia de Dios, es imposible no pensar en Jesús. Es imposible no pensar en Jesús. Mira lo que dice Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente. Y lee esta frase, por favor, con atención. Como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. ¿Saben lo que estaba demostrando Dios con Jesús en la cruz? Dios le estaba diciendo al mundo, soy justo. Soy justo. Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, mira si Dios es bueno, en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Qué enseña Pablo? Que de una u otra manera la justicia de Dios estará siendo satisfecha. Hermano, Dios es justo y tus pecados tampoco pasan por alto. Porque hemos dicho que aquellos que no se arrepienten y dejan su vana manera de vivir y corren hacia Dios arderán en el infierno. Pero ¿qué pasa con tus pecados? ¿Dios sería justo si dejara a los tuyos así libres? ¿Dios sería justo si los tuyos los olvidara? ¿Por qué los tuyos sí y los del violador no? Pero es que los tuyos y los míos Dios no los ha olvidado. Los tuyos y los míos, Dios no los ha pasado por alto. Solo que la ira que les espera a los que no se arrepienten en el infierno, Dios la ha pagado en su Hijo. Hay dos maneras de morir: sin arrepentirte de tus pecados y viviendo con Dios y acabando en el infierno, o arrepentido de tus pecados y tus pecados siendo castigados en Jesús en el Calvario. Pero de una u otra manera Dios hará justicia. Dios debe castigar el pecado. ¿Tú has pecado? ¿Sí o no? Yo también. Y tu pecado debe ser castigado. Pero si tú has creído el Evangelio, si tú te has arrepentido de tus pecados, le has dado la espalda a las tinieblas y ahora vives para Dios, la ira que te esperaba en el infierno ha caído sobre los hombros de Jesús. Pero Dios es justo. Alguien tenía que pagar, y por los que hemos creído, su Hijo pagó por nosotros. Así que no digas la gran frase de Jesús pagó por los pecados de todos, porque lo que ha sido pagado ya no se debe. Y si Jesús ha pagado por los pecados de todos, ya incluso los que no se arrepienten no tienen nada que pagarle a Dios. Jesús paga por los pecados de aquellos que se arrepientan y crean el Evangelio. El resto pagará por sus propios pecados. Esa frase es muy peligrosa, porque si tú dices Jesús ha pagado por los pecados de todo el mundo, significa que todo el mundo ya está bien con Dios. Es decir, imagínate que hay un banco, ya vemos 5 personas que debemos dinero al banco. Y yo voy a pedir dinero a un hombre y ese hombre me da dinero. Mire, hago una cosa. 5 personas debemos dinero al banco y hay un hombre que dice, yo voy y voy a pagar por Juan Manuel. Yo voy y voy a pagar por fulanito. Imagínate que el banco se levanta y dice, la deuda está saldada. ¿Qué entienden los 5? Que ninguno tiene que pagar ya. Cuidado con generalizar de esas maneras. Porque si tú le dices a la gente, Jesús ya pagó, estás diciendo que Dios ya está contento. Pero esa no es la realidad.
Si no se arrepienten, Jesús no pagó por ellos. Ellos pagarán por sus propios pecados. Cuidado cómo evangelizamos, cuidado cómo hablamos, cuidado, porque a veces le damos a entender a la gente que ya está, que pueden seguir como está, que Jesús ya lo ha arreglado para todo el mundo. Y eso es una herejía que se llama universalismo. Y eso es un peligro. Porque la realidad, hermanos, es la siguiente. Si yo pregunto, ¿realmente quién merecería el infierno? La respuesta no es los violadores y los asesinos y los ladrones. La respuesta es todos. Pero ¿sabes qué pasa? Que es muy curioso. Cuando tú sufres el mal, tú quieres justicia. Pero cuando tú haces el mal, tú quieres misericordia. Si a ti te roban y te dicen, oye, el ladrón está en la cárcel, tú vas a orar a Dios y decir, Dios es justo. Pero si te dicen, tu hijo está en la cárcel porque lo hemos cogido robando, tú eres capaz de decir, Señor, sácalo. Y hermano, en la misma medida, con la misma vara que mides, te van a medir a ti. Y así que cuidado a la hora de querer justicia para todos, como si tú no merecieras también castigo. Hermano, te digo una cosa, de la misma manera que quiero misericordia para mis errores, también debo pedir misericordia para los errores de los demás. Porque somos muy rápidos para querer justicia sobre nosotros y querer misericordia cuando somos nosotros los que ofendemos. Porque cuando el que va a la cárcel es tu hijo, eres capaz de mentir por él y pides a Dios misericordia. A mí me escribe mucha gente a la página que me dice, pastor, tengo un juicio, hay una denuncia, pero mire, es que pasa esto, pídale a Dios. Mi oración siempre, mi respuesta es la misma. Pediremos que sea hecha la voluntad de Dios. Una vez una señora me dijo, miren, es que han acusado a mi hijo de esto, pero cometió un error, pero yo sé que está arrepentido. Pastor, ore por eso. Y mi respuesta no le gustó, porque le dije, oraré para que Dios haga justicia. Porque Dios no puede dejar de ser justo. Oye, y qué bueno que tu hijo se haya arrepentido en ese proceso, pero si tiene que pagar por sus pecados, tiene que pagar. Porque puede arrepentirse y ser salvo, pero si ha hecho algo malo, tiene que pagar su penalización. Porque qué bonito, ¿no? Si yo le predico el evangelio a un violador de la cárcel y cree, y le digo, bueno, pues como ya ha creído, que salga. No, tú has hecho algo malo. Y Dios perdona los pecados, pero tienen consecuencias. Y hay gente que le pide a Dios no solo que perdone, sino que le quite las consecuencias. Y a veces lo que más bien nos va son las consecuencias, porque nos hacen reflexionar, nos hacen pensar. ¿Recuerdan cuando Pablo le dice a los corintios, entregadlo a Satanás? ¿Qué Pablo más malvado? ¿Por qué dice que entreguen a ese a Satanás? Porque Pablo sabe que hay personas que ahí fuera tienen que experimentar el mundo y el lodo para venir a Dios en arrepentimiento. Pablo no es malvado. Pablo sabe que a veces el dolor es lo único que nos lleva a humillarnos y arrepentirnos. ¿Saben la verdad? Que el infierno no lo merece Hitler, Stalin, Mussolini, Bin Laden. El infierno lo merecías tú y lo merecía yo. El infierno lo merecemos todos. Romanos 3, 10, 11, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Efesios 2, 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Así que hablando del infierno, yo concluyo con esta idea. Si el infierno no es real, ¿de qué nos ha salvado Cristo? Porque si el infierno no es real, ¿para qué necesito a Jesús? Si total, con Jesús o sin Jesús no hay nada de castigo,
¿para qué me hace falta Él? Por eso muchos no corren a Jesús, porque creen que al final no hay nada. Entonces Jesús no les hace falta. Viva como viva, mi destino es la nada. Pero cuando yo sé que el destino es el infierno, yo necesito mirar a Jesús y decir, tú eres mi esperanza para no acabar allí. Si el infierno no es real, la salvación de Cristo parece que tiene poco valor, ya que ¿de qué nos ha salvado? Sin embargo, para los que entendemos la realidad del infierno, vemos en Cristo y su obra la muestra del enorme amor y la misericordia de Dios. Hermano, yo degusto el amor de Dios, yo saboreo la misericordia de Dios porque creo en el infierno, porque sé dónde iba y dónde no voy, y ahí entiendo que me ama, que ha dado a su Hijo para que yo no acabe en ese lugar, que me sostiene y no me deja volver al mundo para que no acabe en ese lugar, que me mantiene semana tras semana en sus caminos para que no acabe en ese lugar, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Yo sé que el infierno es real, por eso amo al Señor, porque sé todo lo que me ha perdonado. Como dice la palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama, pero el que cree que era bueno y que Dios con él no tenía que haber muerto, ese no tiene mucho que agradecer. Total, ¿yo qué he hecho? A ver, alguna mentira. Por mí Jesús se podría haber ahorrado la cruz. Por eso vives así, porque no eres consciente de lo que te ha salvado Dios. Pero cuando sabes dónde ibas de cabeza, cuando sabes que ibas a arder eternamente, con ese fuego eterno donde hay lloro y crujir de dientes, y sabes que Él extendió su mano de amor, porque tú no saliste del infierno, Él te sacó de allí con su mano amorosa, entregando a su Hijo y diciendo, Juan Manuel, no puedo pasar por alto tus pecados, pero ¿sabes qué voy a hacer? Alguien va a pagar por ti. Y no solo por ti, sino por todos los que crean. ¿Y quién pagará? ¿Quién tiene tanto valor? Solo uno tiene tanto valor, Dios hecho carne. Cuando Dios dice, mi Hijo, es como si Dios dijera, yo pago. Porque el Hijo y el Padre son uno. Mira si Dios es bueno. Ahora mira la historia. Es como si alguien tuviera que pagar una deuda muy grande y el juez que va a decir culpable se quitara la sotana y dijera, yo pago. Eso es amor. Ese juez entonces sería amor y sería justo, porque pagaría el precio por amor a nosotros. Si Él por amor deja pasar el pecado, es amoroso, pero no es justo. Él nos amó y pagó por nosotros. Por eso lo amo, por eso lo adoro. ¿Y sabes qué más? Por eso en medio del sufrimiento encuentro paz al pensar en el infierno, porque sé a dónde iba y sé que lo que me pasa hoy no es nada comparado con lo que me esperaba. Ay, pastor, es que tengo este problema. ¿Tú sabes lo que te esperaba en la eternidad? ¿Tú sabes el destino que tenías? Eso no es nada comparado con eso. Entonces ten paz, ten paz. Imagínate que no tuvieras ese problema y te esperaba el eterno. Eso era un tormento. Así que pasa con paz, pasa con confianza. Yo cuando sé de dónde Dios me ha sacado, todo me parece liviano. Ay, pastor, toda la vida así, viviendo en un piso alquilado, no he tenido nada. Que te ibas al infierno. Que eso no es sufrimiento. Lo que estáis pasando en esta tierra no es sufrimiento en comparación al que teníamos preparado para la eternidad. Hermano, junta todos los sufrimientos de tu vida, por muy mal que te haya tratado, y no son nada comparado con lo que te esperaba si Cristo no te hubiera redimido. Pero tú no lo sabes, me violaron, me hicieron esto, no es nada comparado con el infierno, no es nada. Encuentra paz de una vez sabiendo que el mayor sufrimiento que te esperaba y que merecías te fue quitado por Cristo. Pensar en el infierno me ayuda a sufrir menos. Por eso he dicho el infierno y el sufrimiento. No como un lugar donde vamos a sufrir, no como un lugar donde cuando alguien me lastima, cuando alguien comete injusticias, me hace pensar que un día Dios hará justicia. Y como un lugar que pienso que yo iba allí y que cualquier sufrimiento de esta tierra es pequeño comparado de aquel del que Jesús me ha librado por amor y gracia.
Y si hemos hablado del infierno, estos últimos minutos hablamos del cielo. De la misma manera que en medio del sufrimiento pensar en el infierno me puede dar paz, confianza, debemos entender también que en el día del juicio, aunque todos merecíamos el infierno, no todos recibiremos ese destino, sino que habrán salvos que recibirán una eternidad distinta. Así que déjame decirte algo, no hay tres grupos, no es cielo, infierno y limbo. No hay una zona intermedia donde pagamos ahí nuestros pecaditos y luego vamos al cielo, o donde nuestra familia en vida da unas ofrendas a la caja de los católicos y nos sacan del purgatorio. No, hay dos destinos. Mateo 25, 31 al 34. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando Jesús venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Él vendrá en gloria y se sentará en su trono de... ¿Sabes qué es lo que rodea a Jesús? Es gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Serán reunidas delante de él todas las naciones. No se escapa nadie. Y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Sí hay un destino macabro, no, un destino de justicia y de castigo llamado infierno. Pero también hay otro destino para sus ovejas. Sus ovejas tienen un destino, un reino preparado desde antes de la fundación del mundo para ellas. Y qué glorioso es saber que preparó para sus ovejas un destino eterno desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo es ese lugar? Apocalipsis 21, 3, 4 dice algunas cosas. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, no habrá duelo, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hemos hablado de un destino de fuego eterno, de lloro y crujir de dientes, de tormento. Y ahora vemos un lugar donde recibiremos nuevos cuerpos que nunca se van a romper, que nunca se van a desgastar. Un lugar donde no habrá enfermedad, donde no habrá violaciones, donde no habrá guerra, donde no habrá hambruna, donde no habrá necesidad, donde no habrá pobreza, donde no habrá secuestros, donde no habrá maltrato, donde no habrá trato de personas, ni nada por el estilo. No habrá corrupción sino honestidad. No habrá odio sino amor, no habrá pecado ya contra el cual combatir, no habrá un pasado roto contra el cual batallar. Estaremos con la familia de la fe, con todos los redimidos y por toda la eternidad. No habrá más chisme, no habrá más pleito, no habrá divisiones, no habrá murmuración, no habrá envidia, ni rivalidades, ni competencia. Habitaremos juntos y habitaremos con Dios. Y estaremos eternamente felices. Y merecíamos el infierno. Y allí que vamos. Y a este lugar que vamos. Ahora te pido por un instante que pienses mira, un segundo, piensa el mayor placer que hayas sentido en tu vida. Y piensa para adentro. El mayor placer que hayas experimentado. Para algunos será el primer bocado de un chuletón. Para algunos será el primer encuentro con su esposa. Pero ningún placer que te haya venido a la cabeza en ese segundo se compara al gozo que tendrás eternamente con el Señor. Y eso también me anima como pastor a decirte algo. No cambies este gozo
por estas chorradas pasajeras que el mundo te ofrece. No pierdas ese gozo que Dios te da por un placer momentáneo y pasajero. No cambies la riqueza de una familia bendecida por un amante de 30 minutos. No cambies la eternidad de gloria por unas noches de parranda. No cambies eso. Mira si somos necios, que preferimos lo temporal y acabar eternamente condenados, que vivir para el Señor y eternamente en gloria. Hermano, alguno allá afuera podrá decir, nadie me dijo nada, pero tú has tenido a Juan Manuel delante. Tú ya no tienes excusa, ¿eh? A ti ya te han hablado del pecado. Es que yo creo que a algunos Dios les recordará mi nombre. A ti te predicó aquel. Y ese no se callaba nada. No tienes excusa. No tendrás excusa, hermano. Y Dios te ha puesto delante mío con un propósito. Llamarte al arrepentimiento que a lo mejor en otras iglesias no te llamaron. Decirte que vivas de la manera que en otras iglesias no te enseñaron, pero también para que tengas la eternidad que Cristo tiene para ti. Yo no estoy aquí para engañarte, hermano. Como dijo una vez Spurgeon, y es metafórico, no es real, te vas a ir al infierno, pero por encima de mi cadáver. Yo voy a hacer todo lo posible para que al menos yo pueda estar delante de Dios con mis manos limpias y decir, por mí no ha sido. Prefiero que me odies en esta tierra y saber que vas a ser un cabrito, no una oveja del Señor. Prefiero eso a que ser tu pastor colega aquí en la tierra, dejar pasar todo lo que haces y que ardas en el infierno, porque yo no tuve las narices de decirte que el pecado mata, que Satanás no juega y que la carne es débil y que debes vivir pegadito a Dios. Hermano, yo no estoy aquí porque quiero ser tu amigo, yo estoy aquí porque quiero pastorearte y ser tu pastor. Por eso, cuando hay cumpleaños y hay fiestas, soy el último que viene a la cabeza para invitar, porque no quieres que te la amarguen, y es normal, porque yo soy capaz de ir a tu cumpleaños y preguntar, ¿y dónde está Jesús en esta fiesta? Sí, hermano, sí, yo lo sé, y no pasa nada. ¿Y sabes por qué no pasa nada? Porque a mi pastor ejemplar lo dejaron solo, y al otro que me gusta imitar después de él, que se llama Pablo, en un momento dijo, este me ha dejado, este me ha dejado, este me ha dejado. Si a Jesús lo dejaron solo, si a Pablo lo dejaron solo, ¿cómo voy a esperar yo ser aclamado por las masas? Decir la verdad tiene una cosa, que no sienta bien. Pero yo siempre le he dicho algo al Señor. Yo creo que en el cielo no perderemos la memoria. Y yo estoy convencido que alguna vez Dios va a permitir que alguien llegue allí, me dé un abrazo y me diga gracias, aunque sea allá arriba. Como yo le di las gracias a mi padre cuando ya tenía 20 años o 22 años y le dije, mira, gracias porque no me dejabas salir como a los otros, gracias porque no me dejaste esto. Yo lo odié muchos años, pero cuando crecí lo entendí. Y yo estoy convencido de que algunos me odiáis hoy como los adolescentes odian a los padres. Pero un día maduraréis y diréis gracias. Porque un día entenderéis que todo lo que sale de este púlpito es por vuestro bien. Dios me libre de querer vuestro mal. El día que quiera vuestro mal me marcho. Pero hay que hablar de pecado. Hay que hablar de santidad. Hay que hablar de eternidad. Pero hay que hablar también del cielo. ¿Y por qué? ¿Por qué encontramos también una manera gozosa de vivir en el sufrimiento cuando pensamos en el cielo? Porque cuando yo sé para dónde voy, me da fuerzas para enfrentar cualquier cosa en esta tierra. Algunas de aquí son madres. Seguro que si preguntara cuánto duró el parto de cada una, no me dirían lo mismo. Es más, a las que tienen más de un hijo, cada parto seguro que duró una cosa distinta. Porque si hay algo que no me gusta son esas madres que van a decirle a todas las mujeres que van a ser madres cómo será el parto. Porque ninguna le dice lo mismo. Ahí llega uno y te dice, nada, eso no duele, es un momento, media hora ni me enteré.
Ahí llega otro y te dice, no, un infierno, un calvario, no. Los forces tuvieron que usar. Hermana, si te quedas embarazada, no preguntes por el parto a ninguna madre, porque cada parto es diferente. El tuyo puede ser perfecto todos los 9 meses y al final el niño girarse y tener que hacer algo. Nunca se sabe, eso está en manos de Dios. Pero hay algo común y la culpa la tienen Adán y Eva, y es que el parto duele. Más o menos, pero duele. Eso te lo van a decir todas. Algunas van de fuerte y dirán que duele poco, eso debe doler. Pero yo creo que en medio del parto, por las películas que he visto, porque no ha entrado ninguno y no creo que entre. El día que Eclipse vaya a tener un niño, yo creo que vendrá mi suegra, entrará con ella. Yo voy a ser honesto, yo ahí mejor no entrar. Que lleve una cámara y me pase en vivo el acto. Pero yo sé una cosa, que cuando las mujeres están ahí apretando la mano de alguien, hay una voz en medio que les dice siempre, ya falta poco. Un poco más. El último empujón. Y yo creo que ahí la madre encuentra las fuerzas. Porque yo he visto películas, escenas de series, de hospitales, que la madre ya está como, déjalo ahí, a medio salir, ya deja, ya no puedo más, ya. Pero si tiene la cabeza fuera, da igual, que mañana sacamos el resto, ya no puedo más. Pero que yo escucho a los médicos decir que el último empujón, y de ahí las madres sacan fuerza de donde no la hay, apretan y cuando escuchan ese llanto, lloran ellas, llora toda la sala. Lo que tenemos en esta tierra puede ser como un parto. Y cuando llega el dolor y el sufrimiento, yo siento una voz que me dice, Juanma, el último empujón. Venga, hijo, ya falta poco. El gran día llega, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. Ese es el mensaje que yo cada vez que alguien me escribe diciendo, estoy pensando en quitarme la vida, se lo digo. No lo hagas, ya falta poco, todo ese dolor pasará pronto. Ya está. No hagas eso, no arruines tu destino. Aguanta y soporta que lo que te espera va a ser mejor. En medio del dolor, pensar en el infierno nos hace pensar en la justicia, en que un día se hará justicia. Y nos hace encontrar amor y misericordia de Dios sabiendo que lo merecíamos y no lo tenemos. Pero pensar en el cielo también me da confianza y fuerza en el dolor, porque me hace entender que este dolor es pasajero. ¿Te imaginas que tus problemas matrimoniales fueran eternos? ¿Te imaginas que tus problemas con tus hijos fueran eternos? ¿Te imaginas que tu dolor de espalda fuera eterno? ¿Te imaginas que tu migraña fuera eterna? Pues imagínate todas esas cosas. Y ahora imagina que todo lo que te está pasando no es eterno, es pasajero. Y que lo eterno es un lugar que no tiene enfermedad, que no tiene dolor, que no tiene aflicción, que no tiene sufrimiento. Entonces fortalécete en el Señor, escucha su voz que te dice, un poco más, resiste un poco más, aguanta un poco más, soporta un poco más, lucha un poco más. Porque lo que viene es gloria, lo que viene es gloria. Pero como he dicho, el problema es vuestro, porque miráis aquí y no miráis arriba. Filipenses 3, 20 y 21 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Pablo dice, es que no somos de aquí, estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde recibiremos un cuerpo de gloria. Me gusta mucho esta expresión de Pablo en 2 de Corintios 4, 17 y 18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuándo encontramos consuelo? ¿Cuándo encontramos fuerza? Cuando miramos la eternidad.
cuando pensamos en la gloria eterna. Pero si solo te enfocas en tus problemas, en tu dolor y en tu sufrimiento, agachas la cabeza, lloras, te pones en la cama, no quiero salir, no quiero hablar, hoy no salgo de aquí, hoy ni a la iglesia voy porque hoy estoy triste, porque No, yo tengo que orar al Señor. A mí me falta mucha empatía. Yo necesito de eso. Es más, la semana que viene hablaré de la empatía de Jesús con nuestro sufrimiento. Y estaba preparando y le estoy diciendo, yo no tengo. Porque a mí la última vez que alguien me vino con sufrimiento no lo supe aconsejar bien porque le dije, vaya mamarrachada. Tengo que aprender. Pero también es verdad, es que tampoco podemos estar acariciando a la gente toda la vida. Hay gente que tiene que espabilar. Hay gente que si le vas acariciando no sale de la cama en un año. Viven en eterna depresión. ¿Dónde está el gozo del Señor? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la esperanza? No sé, a lo mejor Dios usa a todos para una cosa y a mí me ha soltado en la plaza como un toro loco para que la gente corra. Pero hermanos, es la realidad. A veces la gente viene sufriendo y no hay que decir pobrecito, hay que decir, ¿dónde está el gozo? Piensa en la eternidad, piensa en el Señor. ¿Sabes que te ibas al infierno y que vas al cielo? ¿Sabes que lo que te está pasando es temporal? Mira arriba, deja de mirar los problemas. Es que mi marido, deja de mirarlo. En cualquier momento giras y Dios ya se lo ha llevado. Deja de mirarlo. Es que mi hijo me da problemas. Mañana se va de casa y lloras para que no se vaya. Es que mi marido da problemas. Mañana te cambias por otra y lloras para que Dios lo traiga de vuelta. A ver, céntrate. Hay gente que vive reclamando que todo es una carga y cuando Dios se lleva la carga, llora a Dios para que devuelva la carga. No entiendo nada. Porque hay gente que es así. Hay mujeres que viven reclamando del marido y en el cementerio están, ¿por qué te lo has llevado? No te entiendo, hija mía, no te entiendo. Estabas toda la vida diciendo, ¿por qué? ¿Por qué este? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tal? Y ahora, ¿por qué me lo he llevado? A ver. Es que hay gente que es así. Hay gente que se queja de vicio. Tienes un hijo malo, pues piensa en quien no lo tiene, piensa en quien lo ha perdido, piensa en aquella madre que ahora perdió a su hijo. Al menos tú tienes uno rebelde, pero hay una madre que lloraría y mataría por recuperar a su hijo. Siempre hay alguien peor. Yo creo, ¿sabes qué? Que la realidad es que no nos falta empatía a los que aconsejamos. Le falta empatía al que sufre, empatía con el que sufre más. Lo que pasa es que somos el centro del universo y creemos que somos los únicos que sufren y no pensamos en el sufrimiento de otros. Y sabemos que siempre hay, es que mira, vivo en una habitación aquí apretado, es que esto es un rollo, hay gente que vive en la calle. Es que mira, mi mujer me cocina esto, siempre lo mismo, arroz y salchichas y un huevo frito, hay gente que no tiene para comer. Ni dinero para comprar una camisa tengo este verano, hay gente que no tiene ni para ponerse una camiseta. Siempre hay alguien peor. Yo solo sé una cosa, hermano, que cuando yo lo paso mal, yo no sé si es una técnica, un mantra que he inventado, pero es pasarlo mal y si me dura 1 o 2 días, me siento, paro y pienso unas cuantas cosas. Número 1, merezco el infierno y no voy para allí. Número 2, no sé cuánto va a durar esto, pero me voy al cielo y allí ya esto no va a estar. Y número 3, hay gente que está realmente mal y yo estoy aquí quejándome por esto. Y cuando yo pienso estas 3 cosas, se me empieza a pasar todo. Pero claro, como la mayoría solo miramos aquí, a este centro que tenemos en la panza, que es nuestro ombligo, no pensamos en Dios, no pensamos en los demás, yo soy el reino del universo, y me quedo así y enfadado, como la iglesia no me escriba en 2 semanas y no note que no he ido, y me empiece a llamar, yo me voy a ir, porque estoy aquí sufriendo y la iglesia no me busca. Ay, Señor. Y lo peor es que hay hermanos que me dicen, hay que ir al hermano. Y digo, no vayas. Deja que Dios trate. Hermano, no eres el centro del universo. Yo no soy el centro del universo. Cristo es el centro del universo. Ya a mí la gente me dio de lado, a Él le dieron de lado. A mí la gente no me quiere, a Él le han querido menos. De mí la gente habla mal, a Él también le hicieron eso. Pero ¿sabes lo que no te han hecho a ti? A ti no te han clavado en una cruz y no han descargado toda la ira de Dios sobre tus hombros. Pero a Él sí que se lo han hecho. Ahora dime si tienes derecho a quejarte.
de pobrecito. Él tenía derecho y no lo hizo. Sí, hermano, hay que compadecerse con los que sufren, pero no con los mimados. Yo entiendo que a una mujer que acaba de perder a su hijo y lo está enterrando, no le voy a decir espabila. No me malinterpreten, a ver si mañana van a ir al cementerio a decirle a la viuda, espabila, espabila. No, hay dolor y hay dolor. Hay sufrimiento y sufrimiento. Lo que falta es que no tenemos discernimiento para saber ver el mimado y el que realmente necesita apoyo. Y eso es lo que falta. Y ¿sabes qué es lo peor? Que por esa falta de discernimiento acabamos descuidando al que lo necesita y mimando al que no deberíamos. Hay que pedir a Dios sabiduría. Miren, hermanos, yo quiero terminar con 2 citas. Una cita es de Joni Eareckson Tada, que en 1967 escribió lo siguiente. Él sufría de cuadriplegia. Brazos y piernas out. Y mira lo que dijo en medio del sufrimiento. Todavía encuentro difícil creerlo. Yo, con dedos arrugados y doblados, músculos atrofiados, rodillas nudosas e incapaz de sentir algo de los hombros hacia abajo. Un día tendré un nuevo cuerpo, liviano, brillante y vestido de justicia, poderoso y deslumbrante. ¿Te imaginas la esperanza que esto le da a alguien con la médula espinal lesionada como yo? ¿O a alguien con parálisis cerebral o esclerosis múltiple? Imagina la esperanza que esto le da a alguien que es maníaco depresivo. Ninguna otra religión, ninguna otra filosofía promete nuevos cuerpos, corazones y mentes. Solo el Evangelio de Cristo. Aquellos que sufren encuentran una esperanza tan increíble. Un hombre que no sentía brazos y piernas, atrofiado, fue capaz de escribir esto. La gente, pero ¿cómo sigues sonriendo? ¿Cómo sigues cantando? ¿Cómo sigues con gozo? Pero tú sabes que esto es temporal, que un día me apago y me levanto y ya muevo los brazos, los pies, las piernas, que tendré un cuerpo glorificado nuevamente, nuevo corazón. Si esa gente encuentra gozo, ¿por qué tú no encuentras gozo en medio de esos problemas? Porque tú no piensas en lo eterno, solo piensas en el ahora. Hermano, yo solo sé una cosa, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, yo solo sé lo que el salmista dijo en el Salmo 56:8. Entonces mis enemigos retrocederán el día que yo te invoque. Y mira qué dice al final, esto sé. Dios está a favor mío. Todas las lágrimas están escritas en el libro de Dios. Dios ve todo y un día obrará con justicia. Y a los suyos, como en el libro de Apocalipsis dice, les promete que enjuagará toda lágrima. Guárdate estas 4 frases y nos marchamos. En medio del dolor, recuerda que es temporal. En medio del sufrimiento, recuerda que todo es pasajero. En medio de la injusticia, recuerda que un día Dios hará justicia. Y en medio de la oscuridad, recuerda que pronto llegará la luz. Si solo miras a la tierra, vas a agachar la cabeza y te vas a meter en el pozo del sufrimiento y no vas a salir. Pero si miras al cielo y ves a dónde vas, y miras al infierno y ves la justicia que Dios hará y de dónde te ha sacado, encontrarás gozo en medio del dolor cuando veas la eternidad y no lo terrenal. Hermano, mi consejo en este día, para todos los que sufren, es dejad de ver lo que causa el sufrimiento y empezad a poner los ojos en el Dios que controla todas las cosas. Vamos a orar.